Mi compañero de cuarto y yo vivíamos en un pequeño dúplex, a menos de una cuadra de la universidad. Yo, una mujer, y él, un hombre, compartíamos la casa en un vecindario donde siempre había coches y personas caminando hacia y desde el campus, a cualquier hora del día o de la noche. Aunque era un pueblo pequeño, nuestra área, que también abarcaba el campus, era considerada la parte mala del lugar. Las casas eran viejas, modestas, y la presencia de personas sin hogar no era rara. Sin embargo, yo conocía a muchos de ellos, ya que trabajaba en un restaurante de comida rápida local, por lo que nunca me había sentido insegura, hasta aquella noche. Llevaba 6 años viviendo en esa casa. Caminaba al trabajo y a la escuela sin problemas, ya que no tenía coche, y el simple hecho de conducir me provocaba una ansiedad que prefería evitar. Pero ese día, algo cambió. Era una noche tranquila de hace unos 9 o 10 meses. Estaba sola en la sala, viendo televisión. Mi compañero de cuarto estaba en su habitación, absorto en sus videojuegos, como solía hacer por las noches. Más temprano, había pedido una pizza, pero cuando llegó, parte del pedido faltaba. Llamé al restaurante y me dijeron que pronto enviarían el resto. No le di más vueltas al asunto. De repente, a eso de las 10 de la noche, el sonido fuerte y repentino de golpes en la puerta me sobresaltó. Mi corazón dio un vuelco. Sin pensarlo demasiado, asumí que era el repartidor. Me levanté de inmediato, aunque algo en esos golpes me hizo sentir incómoda. Debo mencionar que no había mirilla en la puerta, y desde la ventana de la sala no se podía ver quién estaba afuera. Abrir la puerta era mi única opción. Pero cuando lo hice, no me encontré con el repartidor. Frente a mí había un hombre de mediana edad, que no reconocí. Su presencia era intimidante, su silueta se veía desgarbada y voluminosa bajo una chaqueta gruesa, un gorro negro cubría su cabeza, y unas botas pesadas parecían incrustadas en el suelo del porche. La escasa luz hacía imposible ver con claridad su rostro. Algo en su postura, en su forma de estar ahí, tan inmóvil, tan inesperada, me heló la sangre. «Hola», murmuré con voz insegura. El hombre dio un paso atrás, como si mi saludo lo hubiera sacudido de su inmovilidad. «Oye, ¿está tu esposo en casa?», preguntó. Su tono era neutral, pero su presencia me causaba un profundo malestar. Mi mente se nubló por un momento. ¿Esposo? ¿Por qué asumía eso? Sin pensarlo mucho, y todavía aturdida por el miedo que comenzaba a apoderarse de mí, le respondí que no. «Ah, bueno, puedes salir y ayudarme con algo rápidamente», insistió, y en ese instante una alarma silenciosa se activó en mi cabeza. Esa sensación de peligro inminente me golpeó con fuerza. Algo dentro de mí, instintivo y primal, me gritaba que cerrara la puerta, que me alejara de ese hombre. Sin decir más, lo hice. Cerré la puerta de golpe, aseguré la cerradura y corrí hacia la habitación de mi compañero de cuarto. Le conté lo que había pasado, mi voz temblaba, mis manos sudaban. Él salió de inmediato, pero el hombre ya no estaba. Habían pasado menos de 5 minutos, pero el tipo había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, el miedo no me dejó dormir. Llamé a mi novio, llorando, y le conté lo ocurrido. Vino para consolarme y asegurarse de que todo estuviera bien. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad, pero yo ya no era la misma. Cada vez que caía la noche, me volvía más cautelosa, cada sombra me hacía pensar en esa figura en el porche. Sin embargo, me obligué a seguir adelante. Hasta que, en febrero, ocurrió de nuevo. Era alrededor de las 8 de la noche, otra vez sentada en la sala viendo televisión. Y, de nuevo, aquellos golpes violentos en la puerta. Mi corazón se detuvo por un segundo. Esta vez no dudé, me levanté y abrí la puerta rápidamente,
como si quisiera enfrentar de una vez aquello que me había estado atormentando. Era él. El mismo hombre, con la misma chaqueta voluminosa, el mismo gorro negro. Apenas podía verlo bajo la débil luz del porche, pero sabía que era él. Lo supe antes de que hablara. ¿Está tu esposo en casa?, preguntó con la misma voz monótona. Antes de que pudiera terminar la frase, le cerré la puerta en la cara. Esta vez, el miedo no me paralizó, sino que me empujó a actuar más rápido. Aseguré la puerta y corrí a buscar a mi compañero de cuarto. Cuando él salió a revisar, otra vez, el hombre ya se había desvanecido en la oscuridad. Mi cuerpo temblaba. Esta vez, no podía dejarlo pasar. Algo no estaba bien, y ahora lo sabía con certeza. Llamé a la policía. Un oficial vino, tomó mi declaración, la descripción del hombre, pero poco podía hacer. Estaremos atentos, me dijeron. Puse una nota en el buzón de mi vecina para advertirle. También era joven y vivía sola. Pero no hubo más visitas. Aún así, la sensación de amenaza constante no se fue. Ese hombre, su presencia, sus preguntas, su insistencia, se quedaron conmigo, como una sombra que nunca desaparece. Desde entonces, cada vez que salgo de casa, siento que debo mirar sobre mi hombro, incluso en pleno día. Ya no confío en la calma de la luz del sol, porque sé que en cualquier momento, esos golpes en la puerta pueden volver. Esto sucedió hace una década, en el sur del Reino Unido. Ahora tengo 28 años, pero en aquel entonces tenía 18 y trabajaba a tiempo parcial en una gasolinera, en una carretera que conectaba un pequeño y tranquilo pueblo con una vía más grande que llevaba a una ciudad cercana. El pueblo era casi idílico, uno de esos lugares donde solo los más adinerados podían permitirse vivir. Casas enormes con jardines impecables, autos lujosos estacionados en las entradas y calles inmaculadas. Había pocas tiendas, y la más grande era un Waitrose, lo que decía mucho sobre el nivel exclusivo del lugar. Todo lo demás eran boutiques caras y tiendas de comestibles elegantes, propiedad de locales ricos. Yo, por mi parte, siempre había sido un apasionado de los autos. Para mí, era fascinante ver los coches deportivos que desfilaban cada día frente a la gasolinera. Fue en una de esas ocasiones cuando conocí a Michael. Tendría unos 40 años, cabello oscuro bien peinado y siempre vestía impecablemente. Sus ropas, de marcas como Gant o Ralph Lauren, lo hacían destacar entre los demás. En días de trabajo, se le veía con trajes a medida de Canalí, luciendo un aire de confianza y poder. Pero a diferencia de muchos otros de la zona, que trataban a los demás con desdén, Michael era educado, amable, y sorprendentemente accesible. Hablábamos de autos, relojes caros y mi futuro, ya que ambos compartíamos el interés por las finanzas. Michael conducía coches de ensueño, un Aston Martin, un Range Rover, a veces, un Porsche, y siempre llevaba su Rolex. Me había hablado de su trabajo en finanzas, y con el tiempo llegamos a tener muchas conversaciones informales. Todo parecía perfecto, hasta que un encuentro inquietante cambió por completo mi percepción de él y del mundo que lo rodeaba. Tiempo después, dejé ese trabajo para comenzar un aprendizaje en la correduría de mi tío, quien además de su negocio principal, tenía algunos restaurantes de comida para llevar. A veces, cuando uno de sus repartidores fallaba, me pedía que lo sustituyera. No me importaba, además, las propinas en esa zona eran generosas, y mi tío siempre me daba algo extra. Fue en el verano de 2008 cuando me pidieron entregar pizzas en una de las calles más exclusivas del pueblo, conocida por sus mansiones colosales. El precio promedio de las casas superaba los 1.4 millones de dólares. Al llegar, las casas, ocultas detrás de árboles y setos, parecían más como fortalezas que hogares.
Estaba emocionado de ver cómo vivía la gente de tanto dinero, especialmente porque sabía que una de esas casas era la de Michael. Presioné el intercomunicador de una de las mansiones. Sí, respondió una voz apagada, que me puso nervioso sin razón aparente. Dije el nombre de la pizzería, y tras un breve silencio, los portones comenzaron a abrirse lentamente. Avancé por el largo camino que serpenteaba entre árboles oscuros hasta detenerme frente a una casa georgiana impresionante. Mi corazón dio un vuelco cuando vi uno de los autos de Michael estacionado. Reconocí de inmediato su placa personalizada, con sus iniciales y los números 1, 2 y 3. Salí del auto, cargando las pizzas, y al llegar a la puerta principal, me recibió una figura que no esperaba. Un joven, tal vez de unos 20 años, sin camisa, delgado y con la cabeza rapada, me observaba desde la puerta entreabierta. Su mirada era fría, casi vacía, y sostenía algo detrás de su espalda que no pude distinguir. Llevaba unos jeans gastados y zapatillas sucias. Cuando habló, su voz era áspera, con un acento extraño que nunca antes había escuchado. «Lleva las pizzas a la cocina», dijo con un tono que hizo que cada fibra de mi ser se tensara. El silencio en la casa era antinatural, sofocante. El interior era lujoso, pero había algo mal, algo que no podía identificar. Mis ojos no se despegaban del hombre frente a mí. Sentía que algo oscuro latía en ese lugar, algo que me gritaba que saliera corriendo. «¿Dónde está Michael?», logré preguntar con la boca seca. «Esta es la casa de Michael, ¿verdad?». El joven no respondió al principio. Su mandíbula se tensó y su mirada se endureció. Luego, lentamente, repitió, esta vez con más fuerza: «Lleva las pizzas a la cocina». El terror comenzó a apoderarse de mí. Todo en mi interior me decía que debía salir de allí. El aire se volvió espeso, cargado de peligro inminente. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo supe, no estaba a salvo. Solté las pizzas, dejándolas caer en la grava. El sonido pareció resonar en la quietud. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí. Podía escuchar el crujir de los pasos detrás de mí, pero no me atreví a mirar hacia atrás. Corrí hacia los portones, mi única salida. Estaban cerrados, pero sin dudarlo, comencé a trepar. Mis manos temblaban mientras me aferraba a la madera lisa, y cuando finalmente llegué a la cima, me lancé al otro lado, aterrizando con fuerza en el pavimento. Sentí un dolor agudo en mi tobillo, pero el miedo me impulsó a seguir corriendo. Corrí durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Cuando llegué a un parque cercano, me desplomé en un banco, jadeando y con el corazón desbocado. Apenas pude sacar mi teléfono y llamar a la policía. Cuando llegaron, un oficial se quedó conmigo, mientras otro fue a investigar la propiedad. Al principio, parecían escépticos, como si no creyeran en mi historia, pero cuando mi tío llegó y corroboró que yo estaba haciendo una entrega, comenzaron a tomarme en serio. Al regresar, los oficiales me informaron que no había nadie en la casa, pero mi auto lo encontraron con las llantas rajadas y las ventanas destrozadas. Más tarde me enteré de que Michael y su familia estaban en Australia durante ese tiempo. No había nadie en casa, o al menos, nadie que debiera estar allí. Nunca volví a trabajar en la pizzería después de aquello. A veces, el lujo y la riqueza solo son una fachada. Detrás de puertas cerradas, hay oscuridad. Y siempre habrá personas perturbadas que encontrarán la manera de mostrar su verdadera naturaleza. Normalmente me encanta explorar solo, especialmente cuando se trata de senderismo. Mis amigos, aunque dispuestos, suelen moverse a un ritmo más lento, lo que acaba por retrasarme.
Así que aquel sábado por la tarde, alrededor de las 2 de la tarde, decidí salir de excursión por mi cuenta. Elegí un sendero que conocía bien, uno que había recorrido muchas veces, pero siempre por la mañana, cuando el aire es fresco y el camino está tranquilo. Esta vez sería diferente. Sabía que al atardecer estaría de regreso, pues el sendero de 9 millas era desafiante, con una subida constante en el trayecto de vuelta, pero lo suficientemente manejable. La primera mitad del camino atravesaba un bosque denso, donde los árboles formaban un túnel natural que mantenía el ambiente fresco y sombrío. La segunda parte seguía una ladera abierta, bañada por la luz directa del sol. Al empezar, el sol alto aún iluminaba el cielo, pero las gruesas copas de los árboles bloqueaban la mayor parte de la luz, sumiendo el bosque en una penumbra inquietante. Crucé a algunos excursionistas que regresaban, y algo en sus rostros me alertó. Estaba claro, era uno de los últimos en el sendero. La idea de estar solo al caer la noche me hizo acelerar el paso. Debía terminar antes de que la oscuridad lo devorara todo. El trayecto inicial fue sin contratiempos. Llegué al final, tomé un respiro de apenas 5 minutos y emprendí el regreso. Alrededor de las 4 de la tarde, ya estaba en la mitad del camino de vuelta. El sendero se había vaciado, no había un alma a la vista. El sol empezaba a esconderse tras las montañas, y con cada paso, las sombras se alargaban, transformando el bosque en algo más oscuro, más denso. Encendí la música para desviar mi atención de aquella creciente sensación de inquietud que empezaba a invadirme. Todo iba bien, hasta que algo cruzó el sendero frente a mí. Una sombra oscura, más rápida de lo que mis ojos podían seguir. No era un animal. O al menos no uno que conociera. No tenía una forma clara, era solo una mancha oscura, y desapareció tan rápido como apareció. Me sobresalté, y mi ritmo se convirtió en una ligera carrera. La luz se desvanecía más rápido de lo que esperaba, y la sensación de que algo o alguien me seguía empezó a martillar mi mente. Me detuve y miré hacia atrás. Nada. Mi mano se deslizó al bolsillo, donde guardaba mi navaja. No porque esperara necesitarla, sino por la tranquilidad que me brindaba tenerla ahí, al alcance. El agotamiento por el trote me obligó a reducir la marcha. Pero con la disminución del ritmo, una necesidad apremiante de mirar hacia atrás se apoderó de mí. Lo hice varias veces, sin motivo aparente, salvo una inquietud que no podía sacudir. Aceleré nuevamente. Cuando estaba a apenas media milla del inicio del sendero, decidí mirar hacia atrás una vez más. Y allí estaba. A unos 30 pies de distancia, una figura. Era alta, de forma humana, pero debajo de su cintura no había nada claro. Solo una masa oscura, difusa, que parecía absorber la luz a su alrededor. El pánico me invadió. La figura se desvaneció entre los árboles antes de que pudiera procesar lo que había visto. Corrí. Corrí tan rápido que mis pies apenas tocaban el suelo, hasta que vi la luz del estacionamiento a lo lejos. Llegué a mi auto jadeando, temblando, con el corazón martillando en mis oídos. No fue hasta que estuve dentro, con las puertas cerradas, que me atreví a respirar profundamente. Han pasado 2 meses desde ese día, y no he vuelto a poner un pie en ese sendero. Esa experiencia, sin embargo, palidece en comparación con lo que viví hace poco en Carolina del Norte, donde comencé a trabajar como repartidor de pizzas. Apenas llegué a casa tras un turno de reparto, pero lo que vi esta noche aún me tiene temblando. Comencé mi nuevo trabajo hace unos días, y esta fue mi primera noche haciendo entregas en scooter por las solitarias calles de este pequeño pueblo en Carolina del Norte. Era poco después de las 9. Había entregado el último pedido, y mientras regresaba a la tienda, noté algo extraño. A lo lejos, en la penumbra, una figura venía hacia mí montada en una bicicleta.
No había nadie más en la calle, solo las luces de mi scooter iluminando el camino. La figura era extraña, de inmediato lo sentí. Llevaba ropa de colores opuestos, morado de un lado, naranja del otro. Pero lo más perturbador era su máscara. Cubría todo su rostro. No podía verle los ojos, ni una expresión, nada. Simplemente una máscara lisa y sin alma. A medida que se acercaba, algo en él se volvió incorrecto. El aire a su alrededor parecía cambiar, volviéndose espeso, como si el tiempo mismo se ralentizara. Delante de mí, montaba la bicicleta con una precisión inquietante, como si no requiriera esfuerzo alguno. Lo más extraño, lo que más me perturbó, fue lo que sobresalía de su cabeza. No era cabello. Eran ramas, o algo que se movía como enredaderas, retorcidas, largas, brotando de su máscara como si estuvieran vivas. No pude apartar la vista. Era como si me atrajera, como si sus movimientos hipnóticos intentaran arrastrarme hacia algo que no podía comprender. Aceleré mi scooter, girando en una esquina para perderlo de vista. Pero cuando miré hacia atrás, ya no estaba. Seguí hacia la tienda, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando giré de nuevo en la avenida, allí estaba otra vez. Esa cosa, haciendo caballito en su bicicleta, ahora más cerca que antes. Estaba justo a mi lado. Sentí el pánico subiendo por mi garganta. Intenté acelerar, pero no importaba cuánto lo intentara, no podía dejarlo atrás. Y entonces, sin previo aviso, saltó de la bicicleta con una agilidad imposible, aterrizando suavemente en la acera. Finalmente llegué a la tienda, empapado de sudor frío. Mis compañeros estaban allí, ajenos a lo que acababa de ocurrir. Mientras me recomponía y salía a tomar el siguiente pedido, la bicicleta había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El camino a casa fue una tortura. En cada esquina, en cada sombra, esperaba verlo aparecer de nuevo, persiguiéndome, siguiéndome en la oscuridad. Pero esta vez, llegué a salvo. Aunque ahora, mientras estoy sentado en la oscuridad de mi apartamento, no puedo sacarme esa visión de la cabeza, la figura sobre la bicicleta, con sus ramas enredadas brotando de su máscara, moviéndose como si fuera parte de la noche misma.